Este es un ejercicio de dinámica. Me dice que una masa de 20 kilos, inicialmente en reposo, con un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,2 newtons, se ve sometida a una fuerza, 0,2 sin unidad, se ve sometido a una fuerza de 100 newtons, formando un ángulo de 37 grados con horizontal, pero por debajo. Me pregunta qué espacio va a recorrer durante 10 segundos. En el esquema tenemos sobre un plano horizontal un cuerpo, como siempre, el peso vertical hacia abajo, dirigido al centro de la Tierra, mg, la normal, que es la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo para mantenerlo en esa horizontal, que no se vaya hacia abajo, y la fuerza de rozamiento, como siempre, contraria al movimiento, que vamos a suponer que es hacia la derecha. Aplicamos una fuerza, esta de aquí, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, pero por debajo de la horizontal. Todas las fuerzas que utilicemos tienen que estar sobre el eje X o sobre el eje Y. N lo cumple, MG lo cumple, FR lo cumple. Pero F no está sobre los ejes, por tanto, debemos de descomponerla, trazando una vertical y una horizontal que pasen por el vértice del vector. Dibujamos este rectángulo y por tanto descomponemos F en una fuerza horizontal, que es esta fuerza azul de aquí, y una fuerza vertical, que es esta otra fuerza azul de aquí. Con lo que esta fuerza ya ha quedado descompuesta y ya solo tenemos fuerzas eje X, eje Y. Este es un triángulo rectángulo, si este es el ángulo alfa, este de aquí es el cateto contiguo del ángulo. Por trigonometría elemental, por tanto, el valor de este cateto será F por el coseno de alfa. Este cateto de aquí, el de la línea de puntos que coincide en valor con este de aquí, es el llamado cateto opuesto. Por tanto, de nuevo, por trigonometría elemental, sería el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de alfa. Por tanto, F por el seno de alfa. Ahora sí, vámonos a estudiar las fuerzas desde el punto de vista del eje Y y del eje X. Recordad, al eje Y y al eje X le aplicamos la fórmula en módulos: fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración, teniendo siempre las favorables como aquellas que tienen el sentido del movimiento y por tanto el sentido de la aceleración. Tenemos N, fuerza hacia arriba, menos mg, que ya es hacia abajo, menos F seno de alfa. Favorables menos contrarias, hacia arriba menos hacia abajo, igual a masa por aceleración. Recordad, lo hemos visto en muchos ejemplos, respecto del eje Y no hay movimiento, este cuerpo ni sube ni baja, por tanto la aceleración vertical es cero. De ahí podemos despejar el valor de la n, que será mg más f seno de alfa, y así poder encontrar la fuerza de rozamiento según la relación en módulos Fr igual a mu por n, de donde, por tanto, sustituyendo la n, Fr es mu por mg más f seno de alfa. Ya tenemos el rozamiento. En todos los ejercicios que hemos hecho y los esquemas que hemos explicado, hemos hablado de que tratar con el eje Y significa encontrar el valor de la n para conseguir, gracias a esta expresión, el valor de la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que aparece sobre el eje X. Vamos pues ahora a aplicar el eje X. Fuerzas favorables, esta fuerza azul, F coseno de alfa, no hay más. Fuerzas contrarias, el rozamiento, igual a MA, en este caso sí que hay movimiento horizontal,
por tanto MA. Esta fuerza, una vez que la hemos descompuesto, no nos fijamos para nada en ella, horizontales y verticales. ¿No tiene que ver esta fuerza? Claro que tiene que ver, por eso utilizamos F coseno y F seno de alfa para trabajar. Vamos pues, ya que tenemos la fórmula final, a aplicarla. Fijaros una cosa, si entendéis bien los esquemas, pues os será fácil representarlos y hacer estos procesos, porque en realidad lo que hacemos al final siempre para resolver los ejercicios es aplicar la fórmula final. F es 100, alfa es 37, mu es 0,2, m es 20, g 9,8, f es 100, alfa es 37, igual a n, que es 20 por a. Operando nos da que la a es 1,43 metros por segundo al cuadrado. Una vez que tengo el valor de a, ahora sí puedo calcular el espacio que recorre durante 10 segundos. S igual V0t más un medio de at cuadrado, es una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aplicamos, velocidad inicial es 0, 0 por t es 0, más un medio de la aceleración, que ha salido 1,43 por tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. Operando nos da 71,6 metros, que es el espacio que este móvil recorre durante 10 segundos.